Estimados alumnos de primero de bachillerato, con este pequeño vídeo queremos sacar a la luz y sistematizar un procedimiento básico que desarrollaremos de manera habitual en el marco de la asignatura de filosofía. Se trata de tener claro cuál va a ser la estructura del comentario de texto. Indiscutiblemente esta herramienta es fundamental para este año, como estamos diciendo, para primero de bachillerato, como no, para segundo de bachillerato y por supuesto para afrontar de la manera más óptima y mejor posible la reválida o selectividad, que estará al final de esta etapa que identificamos como bachillerato. Mirad, para simplificar y ser operativo en este desarrollo del procedimiento que llamamos comentario de texto, tenemos que recordar que vamos a desarrollar básicamente tres bloques. Un bloque que llamaremos introducción, un bloque que llamaremos desarrollo y un bloque que identificaremos como conclusión. Vamos a ir paso por paso intentando identificar cada uno de los elementos de estos apartados. Empezaremos, como no, por el elemento de la introducción. Lo primero que tenemos que decir es que un alumno que conoce las características del autor que firma el texto que estamos comentando tendrá que significarlo. Podría ser que conociésemos simplemente el elemento nominal, el nombre del autor, pues en ese caso tendríamos que señalarlo simplemente. Pero si tenemos datos de ese autor, serían elementos clave para entender mucho mejor el sentido del texto. De ahí que en un máximo de 4, 5 o 6 líneas podríamos desarrollar cuáles son los perfiles básicos o características básicas del autor que estamos comentando. Por su parte, si este texto se conforma como parte de una obra que también conocemos, sería sumamente interesante que el alumno señalase alguna característica que fuese definitiva en orden a entender cuál es el sentido genuino del texto. Bien, pasamos a la tercera parte de este elemento introductorio, que sería qué es lo que venimos a llamar el resumen del texto. Este resumen tendría como 4 bloques fundamentales. Lo primero que tendría que hacer el alumno es identificar las ideas principales y secundarias del texto. De ahí que para nosotros es fundamental que identificamos de la siguiente manera. A nosotros nos encantaría descubrir cómo el alumno dice algo así: las ideas principales del texto son 2 puntos, y cita literalmente aquellas líneas que literalmente pudieran darnos luz en torno a lo que el texto dice de manera explícita. Por su parte, este resumen tendría una segunda parte. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales y que podemos definir con la teoría que manejamos? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que está manejando el texto y que, por supuesto, desde la teoría pudieran ser definidos? En un tercer momento, siempre dentro de este ámbito del resumen del texto, nos encantaría identificar cuál es el tema del texto y su justificación. ¿Cuál es el tema? En este caso, tendríamos que dejar claro, con las palabras del propio alumno, qué cuestión está abordando y cómo nosotros somos conscientes de la importancia de esa cuestión. Y por último, dentro de este elemento introductorio, tendríamos que significar qué tipo de texto es. ¿Es un texto ontológico, epistemológico, ético, ético-político, político? Cuando hablamos del tipo del texto no nos hacemos cargo de la característica literaria, sino de la característica filosófica. Es un texto que aborda la cuestión del ser, de la realidad, de los problemas éticos de la actualidad, de los problemas políticos que nos abordan, o de aspectos fundamentales o vinculados a la antropología o al conocimiento. Eso tiene que estar señalado en este primer momento. Una vez hecho el elemento introductorio y acabado este elemento introductorio, es fundamental pasar al apartado segundo, al desarrollo. Este elemento podríamos que identificar que es el corazón, el aspecto nuclear de nuestro comentario de texto. En el primer apartado, en la introducción, hemos hecho un mero acercamiento, una mera iluminación, que es simplemente aproximativa, solo al principio. Ahora tendremos que desarrollar las ideas principales del texto y sobre todo tendremos que aprovecharnos de la teoría desarrollada en nuestros apuntes, porque no se nos olvide una cuestión fundamental. La teoría que estamos estudiando nos va a dar luz para entender lo que el texto dice.
distinguiendo dos aspectos que nos parecen fundamentales. En el texto hay una serie de dimensiones o aspectos explícitos. El texto dice cosas explícitas que tendremos que iluminar con la teoría. Pero que no se nos olvide, hay textos que dicen cosas de manera implícita, que por su parte también tendrán que ser iluminadas con la teoría. Como podéis entender, esta pregunta requerirá del mayor arte de poner en valor aspectos teóricos que estamos desarrollando durante este curso. No se trata de desarrollar de manera memorística aspectos olvidando el texto. Todo lo contrario, siempre en referencia al texto, porque el texto es la madre del comentario, siempre en referencia al texto e identificado sus ideas principales, tendremos que desarrollar aquellos núcleos teóricos que nos permiten iluminar las verdades del propio texto, de aquellas ideas que en el apartado primero hemos desarrollado adecuadamente. Insisto, en este bloque tenemos una tentación, y es hacer un desarrollo teórico sin mayor referencia al texto, pero no es el caso. Una vez identificada la idea principal en la introducción, ahora tendremos que desarrollar aquellos núcleos teóricos referidos al texto y que nos permitan dar luz para entender aquellas ideas que son explícitas o implícitas. Y un último apartado, la conclusión. La conclusión. Tenemos que coronar la cima. En el primero de los apartados os recordamos, hemos identificado las ideas principales del texto. ¿Qué dice el texto? En segundo lugar, nos hemos servido de aquellos saberes acumulados durante nuestro curso de filosofía para iluminar aquellas ideas que explícita o implícitamente el autor del texto ha desarrollado. Y llega la tercera parte, que identificamos como conclusión. Esta conclusión tendría que tener dos bloques sistemáticos y de manera permanente. En primer lugar, un pequeño resumen, una recopilación. ¿Qué he dicho de todo el comentario de texto que tiene que quedar perfectamente subrayado y que se convierte en un elemento clave para entender todo lo dicho anteriormente? Podríamos empezar un párrafo con la expresión lo dicho hasta el momento de manera más destacada es lo siguiente. Y podríamos destacar, efectivamente, todos los aspectos del comentario de texto que nos han permitido trabajar aquellas ideas principales desarrolladas en el mismo texto. Y sería interesante que en la conclusión fuésemos capaces de conectar este texto, las ideas principales desarrolladas en el texto, con alguna cuestión de actualidad, que nos permitiese vislumbrar cómo los textos filosóficos nunca deberían estar desvinculados del contexto social, político, económico o ético en el que estamos circunscritos. Por eso, una buena introducción, un buen desarrollo requiere de un buen acabamiento del comentario. Y este acabarlo bien requerirá por nuestra parte un buen resumen de todo lo dicho en el comentario de texto, así como una relación de lo dicho en el texto con alguna cuestión que se confiere de actualidad política, económica, social, que nos pueda hacer vislumbrar la importancia que tiene la filosofía con el mundo en el que nos envuelve.